Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que en esta mañana nos estamos reuniendo, cada uno en su domicilio, para poder celebrar este Día del Señor. Bienvenidos sean a nuestro culto de Palmas Reales Online. Al iniciar esta mañana nuestro culto dominical y también al iniciar todo este día, vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre, nos presentamos ante tu presencia en oración a través de Cristo Jesús, porque tu santa palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también tú dices en tu palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en esta mañana pedimos tu bendición, pedimos que tu guía espiritual en todo lo que vamos a hacer, para que tu iglesia salga fortalecida con tu santa palabra. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a cada niño, a cada niña. Cuídalos, protégelos, Señor. No permitas que el mal les haga ningún daño a ellos. Padre, confiamos en tu protección, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana queremos desarrollar un tema que está relacionado directamente con la memorización de la Santa Palabra de Dios. Pero deseo empezar el tema que voy a estar exponiendo en esta ocasión, mostrándoles a ustedes una caricatura que ustedes ya la tienen ahí en pantalla, que tiene un mensaje para reflexionar y que está relacionada directamente con lo que queremos hablar. En la caricatura que usted está viendo se ve a un grupo de ovejas que representa a la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, que están todas ellas sumidas en su celular, están ocupadas, están aisladas la una de la otra, pero dentro de todo el grupo hay una sola oveja que está leyendo un libro. Y hay una frase bien grande que dice: si quieres una vida diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Eso es cierto. No debemos de permitir en nuestras vidas dejarnos guiar, dejarnos llevar por la corriente de la sociedad que está a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que está afectando de alguna manera a nosotros los creyentes, porque querrámoslo o no, somos parte de la sociedad en que trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos. Y al ser parte de la sociedad vamos a compartir tendencias, prácticas. Pero cuando hay prácticas y tendencias que no son edificantes para nuestra vida espiritual, nosotros como creyentes tenemos que aprender a discernir, desarrollar madurez, se llama esto, y desechar aquellas prácticas que no nos van a ser de ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Y aún todavía, escuche esto por favor, algunas de estas tendencias y prácticas que se desarrollan en nuestra sociedad pueden perjudicar nuestra relación en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestras amistades. Es por eso que nosotros tenemos que pensar bien que si queremos hacer algo diferente en nuestras vidas, en nuestra sociedad, tenemos que tener prácticas totalmente diferentes. No dejarnos llevar por la corriente que está a nuestro alrededor. Nunca es un buen criterio simplemente decir: yo lo hago porque todos lo hacen. No es así. Usted y yo tenemos que hacer aquello que consideramos a la luz de la palabra de Dios que debe de ser hecho, que Dios lo aprueba, que es beneficioso para nosotros, que es de beneficio para nuestra familia, que es de beneficio para nuestra iglesia. Quisiera leer con ustedes un pasaje de la Biblia en el libro del Deuteronomio, capítulo número 17. Deuteronomio capítulo 17. Aquí en este capítulo de Deuteronomio hay una porción que habla sobre las leyes que tenían que regir a los reyes que Israel tendría en ese momento hacia adelante, hacia el futuro. Dios estableció básicamente algunas normas muy importantes para los reyes. Y yo quiero que usted lea conmigo en el capítulo 17 del Deuteronomio, versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ahí hago un alto en la lectura y le digo, el rey tenía que empezar su reinado haciendo una copia del libro del Deuteronomio, de la ley de Dios. Entienda esto, el rey tenía que invertir tiempo tomando una pluma, tomando un pergamino y tenía que comenzar a escribir la copia de la ley de Dios. Esto era una práctica saludable porque de esta manera uno al hacer una copia de esta naturaleza, uno va a interactuar con la palabra de Dios y la palabra de Dios va a comenzar a hacerse parte de nosotros. Por ejemplo, yo le pediría a usted, haga un ejercicio similar, porque hoy en día ya hemos perdido un poco la costumbre de usar el lápiz, el lapicero para escribir, más usamos la computadora, la tablet, el celular. Pero si usted toma como un ejercicio el copiar solamente un capítulo de la Biblia, el capítulo que usted elija, puede ser el Salmo número 1, el Salmo 23, y usted comienza a copiarlo exactamente como está en la Biblia, con un lapicero, con un lápiz, palabra por palabra. Ese interactuar que usted va a tener con el texto bíblico va a producir, quírase o no, que usted va a comenzar a recordar mejor la palabra de Dios. Entonces, ese era el propósito de Dios cuando estableció aquí en el versículo 18 que acabamos de leer, de que el rey tenía que tomar tiempo, invertir tiempo en copiar el texto de la palabra de Dios, el libro del Deuteronomio. Sigamos leyendo, el versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El propósito de Dios es evidente. La palabra tenía que tener un lugar primordial, importante en la vida del gobernante de la nación de Israel. En la vida cristiana es algo básico, imprescindible, fundamental, clave el conocer la Biblia. Y para lograr este objetivo debemos de realizar 5 acciones. Usted y yo, todo creyente que desea crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, tiene que realizar 5 ejercicios espirituales o 5 acciones con la Biblia. Se las enumeramos. Número 1, escuchar la Biblia. Número 2, leer la Biblia. Número 3, estudiar la Biblia. Número 4, memorizar la Biblia. Y número 5, meditar en la Biblia. Hoy no vamos a explicar cada uno de estos puntos o cada uno de estos ejercicios espirituales, pero si usted le da una simple mirada a estos 5 ejercicios, usted podría decir, pastor, usted está hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Cada ejercicio nos lleva a una profundización, a relacionarnos más, a meternos más en la Biblia. Cuando uno va entrando más en la palabra de Dios, su relación con la Biblia va cambiando, se va haciendo más estrecha, va conociendo más la palabra de Dios. Hemos empezado este sermón leyendo Deuteronomio 17, 18 al 20, donde Dios estableció que el rey de Israel debía de hacer una copia de la ley y meditar en la ley de Dios todos los días de su vida. Eso tenía que hacer el rey de Israel. Cierto investigador, un hombre que escribe en ciertos diarios norteamericanos, hace algunos años publicó una investigación titulada Superficiales. En este libro, este investigador, Carr es su apellido, él va a explicar de una manera bien amplia, una manera bien documentada, apelando a investigaciones que han hecho en ciertas universidades, ciertos expertos, tanto norteamericanos como europeos, de que algo está sucediendo en la mente de los seres humanos hoy en día a causa de la influencia del Internet.
Yo le recomiendo, consiga una copia de este libro y léalo. Va a ser muy bueno. Yo ya conseguí una copia, lo he estado chequeando, he estado leyendo partes del libro y me resulta muy interesante lo que este autor dice. Y aún más, he averiguado que este autor tiene otros libros que tratan del mismo tema y sería saludable para nosotros poder ampliar nuestro conocimiento en este sentido y ver, no permitir que nada ni nadie controle nuestras vidas, nuestras mentes. El único que debe controlar nuestras vidas es Dios. No soy de la opinión de que la tecnología del Internet sea mala. Por favor, usted no vaya a pensar de que yo rechazo la tecnología del Internet. Aún hoy en día nosotros para vivir usamos bastante la tecnología. Tenemos nuestros celulares, tengo mi tablet que ahora estoy usando bastante para predicar. Tenemos estos medios masivos para comunicarnos con ustedes y no digo que la tecnología, el Internet sea malo en ninguna manera. Pero como dije hace un momento, y lo quiero volver a repetir solamente para subrayar esto, que no hay que permitir que nada ni nadie nos controle, nos domine. El único que debe controlarnos es Dios. El único que debe guiar nuestro pensamiento es Dios. Inclusive en el libro antes citado, el autor dice, así hay una parte que dice, Internet nos está moldeando a su forma. Internet nos está modelando como quiere que seamos. Y realmente, según la enseñanza bíblica, el que debe moldear nuestras vidas es Dios y no el Internet. Pero sí creo y estoy convencido que las redes sociales, escuche bien lo que estoy diciendo, sí creo que las redes sociales nos están afectando de diversas maneras. Yo sé que tiene un lado positivo y un lado negativo. Permítame mencionar aquellas cosas que considero que no son saludables. Solamente quiero mencionarles 5 de ellas. Número 1, se ha perdido el contacto de persona a persona. Hace un momento, cuando le presentamos la caricatura de las ovejas, usted ve que las ovejas estaban sentadas juntas, pero cada una estaba abstraída en su celular. Y hay hogares donde la gente están sentados en la misma sala, en los muebles ahí juntos, pero cada uno está con su celular. O a veces se sientan a la mesa a tomar los alimentos y no sé si decir todos, pero la mayoría están con su celular y ya no dialogan entre ellos. Están sencillamente perdiendo la comunicación de persona a persona. Algunos creen que porque tienen una lista de 500 amistades a nivel nacional e internacional creen que están bien comunicados. Lo que ocurre es que a veces no conocen realmente a los seres humanos. Número 2, nuestra forma de hablar y escribir ha cambiado. Eso también es muy cierto, porque siempre ha habido una regla en la vida que dice, la forma en que usted habla es la forma en que usted escribe, y la forma en que usted escribe es la forma en que usted habla. Así que si yo comienzo a escribir de una manera, por ejemplo, como hoy en día se estila en las redes sociales, cambiando las palabras, juntando palabras, mutilando palabras, es la misma forma en que voy a pensar, es la misma forma en que voy a hablar. Y a la larga no va a haber una buena comunicación entre las personas. Número 3, queremos que todo sea rápido. Nuestra cultura es una cultura de todo rápido, veloz. No queremos perder tiempo para nada. Todo tiene que ser rápido. A mí también me gusta ganar tiempo, pero hay que evaluar esto de lo rápido. Por ejemplo, en la vida cristiana no existe un desarrollo espiritual rápido. El desarrollo espiritual es lento, toma tiempo. Es por eso que en la Biblia al creyente se le compara con un árbol que tiene que estar sembrado junto a corrientes de agua y que su crecimiento es lento. Es como cuando alguien tiene un hijo, alguien tiene una hija. A veces cuando alguna dama de nuestra iglesia ha salido embarazada por primera vez, yo siempre les he dicho, y van a recordar, les he dicho, bienvenido al club, bienvenido al trabajo que no va a durar un par de años. Has entrado a un trabajo de criar a una criatura que te va a tomar toda la vida. Porque los que somos padres sabemos que es toda la vida.
Aun cuando nuestros hijos se casan y se van de casa, seguimos nosotros teniendo relación con ellos y una responsabilidad siempre de darles consejo, de ayudar a nuestros hijos espiritualmente. Así que el trabajo del padre y la madre nunca termina. Así que en la vida realmente no existen cosas rápidas. Número 4. La práctica de leer un libro se está abandonando porque a todos les gusta leer mensajes breves y no largos textos. Justamente en el libro que hace un momento mencionábamos, el autor dice que él es un experto en literatura y que después de cierto tiempo de él estar usando las redes sociales, el internet, se dio cuenta de que le costaba mucho trabajo, tenía mucha dificultad para leer todo un libro. Y él comenzó a averiguar entre sus amistades, otros doctores, otros investigadores, y se dio cuenta de que todos estaban comenzando a tener el mismo problema. Ya no tenían esa tendencia que antes había de sentarse y leer un buen libro de pasta a pasta. ¿Por qué? Porque internet nos da así, mensajes rápidos. Queremos resúmenes de libros, queremos que alguien nos diga, queremos que alguien lo lea el libro, pero no quiero leerlo. Número 5. Ya no consideramos que el memorizar sea algo necesario. Ese es un grave problema que está afectando la vida espiritual. Antes teníamos que memorizar muchas cosas, como yo muchas veces he dicho. Antes teníamos que memorizar números telefónicos, teníamos que memorizar direcciones. Muchas veces cuando yo tenía que salir de casa para ir a un lugar que no conocía aquí en Lima, tenía que fijarme en la guía de calles de Lima. Usted recordará que antiguamente en la guía telefónica, en la parte final, salía las guías de calles de Lima y yo tenía que buscar esas calles y tenía que ver una avenida principal por dónde voy a ir. Ya tengo que ir por acá, casi. Pero hoy en día ya eso ni es necesario, porque contamos en el celular con una guía que nos ubica. Camine tantas cuadras, voltea a la izquierda, a media cuadra, acá está su objetivo, usted ya llegó. Es que ¿nos ha facilitado la vida? Sí, Señor, pero hemos perdido ya ese deseo de andar memorizando. Y eso ha perjudicado nuestro desarrollo espiritual, porque muchos creyentes ya no están practicando la memorización de versículos de la Biblia. Yo sé que los niños en escuela dominical memorizan sus versículos, pero yo le pregunto a usted, hermano, hermana, nosotros que somos personas mayores, jóvenes mayores, señoritas mayores, hermanos adultos, hermanas adultas, les pregunto, ¿está usted memorizando la Biblia? ¿Cuál fue el último versículo que usted memorizó? ¿Cuál fue el último capítulo de la Biblia que usted memorizó? Si usted se hace un autoexamen y usted comienza a decir honestamente cuándo fue, créame de que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Estamos confiando más en el buscador del celular. Yo me encuentro con un problema de esa naturaleza con mis estudiantes en el seminario. Mis estudiantes en el seminario, cuando yo les digo a ellos, a ver, ¿dónde queda tal cita de la Biblia? ¿Dónde dice? Y yo veo que ellos agarran el celular y buscan ahí en el buscador, colocan ahí parte del versículo que les he dicho y comienzan a encontrar, pastor, está en tal lugar. No, dejen a un lado el celular, le dije, quiero que lo digan de memoria, ¿dónde está? Y es ahí donde muchos de ellos quedan ya en el aire, porque están confiando más en el buscador de la tablet, del celular, y no están teniendo una profundización, una relación única con la Biblia. No están memorizando textos bíblicos, no están memorizando lo que quiere decir cada capítulo, cada libro de la palabra de Dios. Hoy deseo profundizar un poco más en este tema de la importancia de memorizar la palabra de Dios. Memorizar las Escrituras tiene un doble beneficio. Por un lado, fortalece nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Y por otro lado, mantiene activas nuestras neuronas. Hay un beneficio espiritual y hay un beneficio físico. Vamos a mantenernos espiritualmente activos en una buena relación con Dios, porque estamos encarnando la palabra en nuestros corazones, pero también nuestra mente se va a mantener activa porque vamos a estar ejercitándola. Es como cuando uno comienza a sacar sencillas cuentas matemáticas con la mente.
y ya no depende tanto de la calculadora. Nuestra mente se mantiene ágil, despierta. Deseo que leamos otro pasaje que nos exhorta a memorizar la palabra de Dios. En el Salmo 119, los versículos 9 y 11, dicen así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta en la segunda parte del versículo 9 dice: con guardar tu palabra. Y luego el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo deseo que usted observe la segunda parte del versículo 9 y la primera parte del versículo 11. La segunda parte del versículo 9 dice: con guardar tu palabra. ¿Dónde la voy a guardar? ¿Dónde la voy a depositar? Y el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. El mejor lugar para guardar, o quizás decir, el mejor lugar para atesorar la palabra de Dios es nuestro corazón. El mejor lugar para guardar la Biblia no es en una caja fuerte, no es en un cofre donde usted pueda agarrar la Biblia y meterla. Sí, hay que guardar la Biblia, no hay que dejarla tirada en ningún lado por ahí. Pero el mejor lugar donde usted puede poner la Biblia es en su corazón, porque el corazón es algo que siempre vamos a tener. Y aún el día que tengamos que salir de esta vida y no vayamos a la presencia de Dios, lo vamos a llevar ante Dios en nuestro corazón, su palabra. Aquí quiero plantearme una pregunta. Pregunta número 1, le digo yo: ¿cómo le ordenó Dios a Israel a recordar su palabra? Porque había un cometido de parte de Dios para su pueblo Israel y también para nosotros de recordar su palabra. Pero en el caso de Israel, ¿cómo es que Dios le pidió que este pueblo, esta nación, siempre recuerde la palabra de Dios? Bueno, ellos tenían que realizar 2 acciones establecidas por Dios para que ellos puedan recordar siempre la palabra de Dios. Ojo, estas acciones que Israel tenía que realizar con la palabra de Dios para recordarla, no solo eran para ellos, sino también es un principio, o son 2 principios claves para nosotros también. Acción número 1, memorizarla. En el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí está la expresión donde dice que hay que poner estas mis palabras en vuestro corazón. Y es básicamente lo mismo que dice en el Salmo 119, en el versículo 11, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Así que lo que Dios le estaba diciendo a Israel: tienes que memorizar mi palabra, tienes que guardarla en tu corazón. Ahí es el mejor lugar para guardar mi palabra. Segunda acción que tenía que llevar a cabo Israel para recordar siempre la palabra de Dios. Acción número 2, enseñarla. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí el Señor le está diciendo a Israel, sobre todo a los padres, a las madres, les dice: y las enseñaréis a vuestros hijos. Todos nosotros somos llamados a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Estamos en una época donde no podemos tener las reuniones que siempre tenemos en nuestras iglesias, en el templo. Y nuestros niños están en casa. Yo sé que los padres, las madres sobre todo, están teniendo una tremenda carga ahora con la educación de sus hijos porque no están yendo a las escuelas, a los colegios. Y mamá tiene mucho trabajo con los niños. Pero hay una dimensión que no podemos olvidar y es la dimensión de
tener que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Hay que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Le quiero decir de que aun cuando esta cuarentena se levante y podamos tener las reuniones en la iglesia que van a ser ya programadas, van a tener que ser limitadas la cantidad de personas que a cada reunión, inclusive los niños no van a poder venir durante cierto tiempo a reunirse en el templo. Entonces nosotros los padres tenemos que en casa enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Por experiencia le digo algo, porque ando enseñando la Biblia, le digo, el que enseña la palabra de Dios aprende más. El que enseña la palabra de Dios aprende más, porque es un ejercicio que requiere que yo estudie, que yo lea, que yo investigue, que aprenda para poder enseñar. Entonces, yo como maestro aprendo más aún todavía. Pregunta número 2 que me hago en esta ocasión. En la tentación, ¿cómo venció Jesús a Satanás? Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4, donde encontramos el relato de la tentación que Jesús sufrió. Pero le voy diciendo, Jesús citó de memoria las Escrituras. Jesús 3 veces dijo, escrito está. Jesús entendía la importancia de conocer de memoria la palabra de Dios. Jesús había memorizado el libro del Deuteronomio. ¿Sabe usted por qué Jesús conocía de memoria el libro del Deuteronomio? Hace un momento, cuando comenzamos esta prédica, dijimos, Dios estableció una norma de que el rey de Israel tenía que hacer una copia, conocer el libro del Deuteronomio. Jesús es el rey de Israel. Entonces, él como rey de Israel conocía de memoria el libro del Deuteronomio, porque las 3 veces que Jesús presentó defensa a las tentaciones contra Satanás, él citó de memoria únicamente 3 pasajes del libro del Deuteronomio. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4, los versículos 4, 7 y 10. En el versículo número 4, después de haber recibido la tentación de convertir las piedras en panes, el Señor dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo que se encuentra en el libro del Deuteronomio. Escrito está, dice. Luego viene la segunda tentación, donde Satanás lo llevó al pináculo del templo para que se lanzara, diciéndole, el Señor va a mandar a sus ángeles que te sujeten y no va a permitir que te pase nada malo a ti. Entonces en el versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otro versículo del libro del Deuteronomio. Luego en la tercera tentación, donde Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las riquezas de este mundo, el Señor le dijo en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tercera vez el Señor Jesucristo hace referencia a un versículo del libro del Deuteronomio. Entonces, si el memorizar las Escrituras era importante para Jesús siendo Dios en la carne, tiene que ser aún más importante para nosotros los cristianos hoy en día. Es por eso que estamos insistiendo, hay que memorizar la palabra de Dios, hay que repetir la palabra de Dios, hay que estar constantemente recordando, repasando los versículos que hemos aprendido, porque van a ser una bendición en nuestras vidas espirituales. Una tercera pregunta que me quiero plantear en esta ocasión es, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Ese es un tema que siempre las personas se plantean, especialmente cuando uno es joven, cuando una señorita está todavía empezando en la vida. Uno siempre se dice, ¿cómo puedo cumplir con la voluntad de Dios en mi vida? No quiero fallarle a Dios, quiero siempre vivir andando en la voluntad de Dios. Todos los cristianos sabemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 2, sobre la voluntad de Dios. Leo, ahí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta, así dice el texto bíblico. Pero, ¿cómo puedo llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo? Le quiero contar que en cierta etapa de mi vida, cuando estaba todavía siendo muchacho y quería hacer la voluntad de Dios, yo decía, también pasaba esa misma lucha, esa pregunta, y decía, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Muchas veces yo oraba a Dios y le decía, Dios, cuánto me gustaría que en la Biblia hubiera un versículo que dijera, Fernando, esto es lo que yo quiero que hagas. Y yo diría, qué fantástico sería. O cuántas veces yo decía, Señor, en mi sueño, dime qué debo de hacer. Pero no es así. Y uno va entendiendo y aprendiendo que la voluntad de Dios se encuentra revelada en las Escrituras. Una vez un hombre muy sabio me dijo en esa etapa de mi vida, me dijo, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Sí, le dije, métete en la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, métete en la Biblia, métete en la Biblia, lee la Biblia, todo el tiempo hasta que encuentres la dirección de Dios para tu vida. Fue lo que hice. Me encerraba en el dormitorio que compartía con mis hermanos, aprovechando el tiempo que ellos no estaban, y ahí leía la Biblia, hasta que pude encontrar cuál fue la dirección, la voluntad de Dios para mi vida. Y justo en ese sentido le quiero decir a usted, la única respuesta a este interrogante de la vida es memorizando la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 40, y aquí le quiero a usted presentar este mismo versículo en dos traducciones. Ahí en la pantalla va a salir en la Reina Valera y en la NTV para que usted vea solamente una cuestión de una palabra. Mire usted cómo le da otro sentido. En el capítulo 40 del Salmo, versículo número 8, ahí primeramente usted lo tiene en la Reina Valera, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué bueno. Y la segunda parte del versículo dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Bien, qué hermoso. Y así tiene que ser. Pero ahora leamos el mismo versículo en la NTV. Dice ahí más abajo en su pantalla. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Y luego dice, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Si usted compara la segunda parte de este versículo en ambas traducciones, va a ver que hay una expresión mucho más profunda en esta nueva traducción. En la Reina Valera dice, tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno, ahí tiene que estar la palabra. Pero luego en la NTV dice, tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Es que la palabra tiene que estar no solo escrita en el libro, no solo escrita en el libro. La palabra no solo tiene que estar escrita en mi tablet. La palabra no solo tiene que estar escrita en mi celular. La palabra tiene que estar escrita en mi corazón. Grabarla en mi corazón. Memorizarla en mi corazón. Allí tiene que estar la palabra de Dios. Cuando el creyente se apropia de la palabra de Dios, o quizás, mejor dicho, cuando la palabra se apropia del creyente, la palabra escrita en su corazón le direcciona, le guía por dónde debe de caminar, cuáles decisiones tomar, qué es lo que debe de pensar. Eso se llama comenzar a desarrollar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquí está la respuesta a la gran interrogante. ¿Por qué muchos creyentes viven sin saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Porque la respuesta es, porque no han memorizado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está escrita en sus corazones. Entonces, al no ocupar un lugar primordial, un lugar importante, la palabra en sus vidas, no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos creyentes pueden vivir aún toda una vida cristiana, aún pueden partir a la presencia de Dios sin jamás haber conocido la voluntad de Dios para sus vidas. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios?
memorice la palabra, que esta palabra esté escrita en su corazón de usted. Permítame llevarle a reflexionar sobre otra área de la vida cristiana que está relacionada con esto de la voluntad de Dios. Es la llenura del Espíritu Santo. Cuando pensamos o hablamos sobre este tema, siempre lo relacionamos como algo místico, como algo que solo pueden alcanzar algunas personas especiales. Y comenzamos a decir en nuestro corazón, yo no soy especial. La llenura del Espíritu solamente es para cierto grupo de élite en la iglesia. Pero la verdad es otra. Todo creyente en Cristo Jesús puede ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente en Cristo Jesús puede ser lleno del Espíritu Santo. Hagamos un pequeño ejercicio bíblico que se llama comparar la Escritura con la Escritura. Y así se derivan principios vitales para nuestra vida. Aquí quiero que comparemos dos diferentes pasajes en el Nuevo Testamento escritos por el apóstol Pablo para que podamos entender qué es realmente la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a entender dos cosas. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Y qué ocurre en la vida del creyente cuando es lleno del Espíritu Santo. Y esto se logra comparando la Escritura con la Escritura. Vayamos primero a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pablo está aquí hablando de no permitir que el vino nos controle, el licor nos controle. Y en ese sentido luego dice en el versículo 18, antes bien, o sea, como contraste, antes bien hay que ser llenos del Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que el licor no controle tu vida, sino que el Espíritu controle tu vida. Y como resultado, cuando el Espíritu te llena, cuando el Espíritu te controla, el versículo 19 trae el resultado de esta maravillosa obra. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué hermoso! Versículo número 18 nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Versículo número 19 menciona cuáles son estos resultados, que vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar a anunciar entre nosotros. Van a haber salmos, himnos, cánticos espirituales. Vamos a estar alabando siempre al Señor, producto de un corazón que está lleno del Espíritu Santo. Ahora, vayamos a otro pasaje similar a este, donde vamos a entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Dice, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí ya de plano, desde un comienzo, se está especificando que tenemos que ser llenos de la palabra de Cristo. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, memorizar la palabra en nuestras vidas. Ojo, a su momento cuando leímos en Efesios, si usted lo tiene ahí en la pantalla, dice en el versículo 18 que hay que ser lleno del Espíritu. Y aquí se nos está pidiendo que hay que ser llenos de la palabra. Y ya le voy diciendo, la persona que es llena de la palabra de Dios, que está saturada de la palabra de Dios, es una persona que está llena del Espíritu de Dios. Porque palabra de Dios y Espíritu de Dios son siempre inseparables. Siempre son inseparables. Una vida cristiana no se puede separar ni del Espíritu ni de la palabra. Usted tiene que ser lleno del Espíritu y tiene que ser lleno de la palabra. Y cuando uno es lleno del Espíritu, cuando uno es lleno de la palabra, va a tener una vida de alabanza a Dios. Porque el versículo 16 de Colosenses, que aún no hemos terminado de leer, va a decir exactamente lo mismo que Efesios, que usted lo tiene en su pantalla. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, lo que aprendemos es esto. El creyente que es lleno de la palabra es lleno del Espíritu. Y como resultado tendrá una vida bienaventurada. Y este estilo de vida se manifestará en una constante alabanza al Señor.
sean cuales fueren las circunstancias. Y hemos usado la palabra bienaventurada como referencia a la primera parte del Sermón del Monte, donde Jesús habla de bienaventurados, benditos, bendecidos. Usted y yo necesitamos entender que la palabra tiene que ocupar un lugar clave en nuestras vidas. No podemos separarnos de la palabra. Hermanos míos, estamos llegando ya a la parte final del sermón y le quiero ir diciendo y animando. Memorice la palabra. No permita que la tecnología nos impida gozar de esta tremenda bendición que siempre hemos tenido de memorizar la palabra de Dios. A modo de conclusión quiero decir, posiblemente alguien que me esté oyendo diga, todo esto suena bonito para ustedes los cristianos, pero yo que no soy cristiano, ¿en qué me puede ayudar la Biblia? Solo le quiero decir una cosa. Si usted lee constantemente la Biblia con un corazón abierto, la Biblia le guiará a la salvación en Cristo Jesús. Es decir, usted podrá conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y aquí le quiero dar un versículo a usted que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo hombre y toda mujer que comience a leer la Biblia con un corazón abierto, deseando aprender de Dios, va a tener una rica experiencia donde Dios le va a guiar a un entendimiento de su necesidad de conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted aún no ha tenido esta hermosa experiencia de tener a Cristo en su corazón como su Salvador, le invito a que lo haga. Pídale a Dios que le perdone sus pecados y que Dios sea su Salvador personal. Y los que ya somos hijos e hijas de Dios, sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. No nos olvidemos de esto. Oramos. Padre, damos gracias por este tiempo, gracias por tu santa palabra, gracias por la relación que tenemos con ella y que esta relación se profundice cada vez más. Oramos en este momento en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aún por favor no se desconecte porque tenemos alguna alabanza y luego tendremos algunos anuncios muy importantes para la vida de nuestra iglesia.